El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la palabra de Dios viene en nuestra ayuda en este tiempo, en la situación que estamos viviendo concretamente. Siempre los milagros eran signos que iban confirmando la palabra, tanto en Jesucristo como en los apóstoles. Pero la dificultad que tienen los milagros físicos es que sirven a la persona que le ha acontecido la sanación y a un grupo más cercano, pero es muy difícil que pueda suscitar la fe en otros que no han sido testigos directos. Y entonces el Señor, en su pedagogía divina, fue viendo la necesidad de los milagros morales, que son dos: el amor en la dimensión de la cruz, el amor al enemigo, y lo que narra hoy el libro de los Hechos, la unidad, para que, siendo uno, como Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son uno, esa unidad pueda asombrar a los demás, despertándoles el don de la fe. Y nos narra cómo en la primavera de la iglesia, esta primera comunidad empieza a compartir los bienes, que nadie pase necesidad, dan testimonio, van teniendo buena fama, no hablan mal los unos de los otros, no hay murmuración, y todo esto va provocando un gran asombro en los que van conviviendo con los primeros cristianos. Miren cómo se aman, para que viendo esas buenas obras puedan dar gloria a Dios. Y es lo que pasa en esta comunidad, como nos narra San Lucas en este fragmento de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que esto es importantísimo, porque en nuestros hogares nosotros podemos ir constatando que el Señor nos va resucitando, no con grandes signos, quizás no con milagros físicos, pero sí con estos milagros morales que se van constatando en nuestra vida, no por nuestro esfuerzo, sino por un regalo precioso del resucitado, que va haciendo en momentos de dificultad como los que estamos viviendo, de cuarentena, de encierro, en donde la convivencia ciertamente a veces es más difícil. Lo hemos visto en sobre todo lugares donde quizás hay menos fe, lamentablemente, y se cae fácilmente en la crítica, en la violencia, en desacreditar a la otra persona. Pero cuando uno deja lo que va a ir haciendo Jesús con Nicodemo, que nosotros podamos dejar que el Señor sea levantado en alto y nosotros contemplar desde la fe este signo del resucitado, que no solo muere en la cruz, sino que al resucitar nos da su vida, y nosotros le damos la posibilidad a Jesucristo que vaya realizando eso en nuestras casas, se va a provocar esta catequesis que Jesús está haciendo con Nicodemo y hoy con nosotros. Nicodemo empieza diciéndole: nosotros, hablando de quizás los más doctos del pueblo de Israel, que estaban junto al Sanedrín, que se encargaban de la ortodoxia, de la fe, ¿no?, en el Antiguo Testamento, le dice
a Jesucristo: nosotros sabemos, Rabí, que tú eres el Santo de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú estás haciendo si Dios no está en él. Y Jesucristo como que no le toma mucha atención a eso. Eso no es lo importante. Lo importante es nacer de lo alto. Porque nosotros, al igual que los demonios, saben perfectamente quién es Jesús. Pero si eso es solo un conocimiento teórico, eso no se traspasa a la vida. No te ayuda a vincularte con Jesús de una manera más plena. Lo hemos dicho desde el principio. Ya sabemos que Jesucristo ha resucitado. Pero esa no es la gracia. La gracia es que la resurrección de Jesucristo pase a través nuestro para que esa Pascua, esa transformación, vaya siendo un testimonio para los demás. Y por eso Jesucristo va a ir haciendo esta catequesis con Nicodemo y también con nosotros. Y pasa como el viento, refiriéndose al Espíritu Santo, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero tenemos que dejarlo entrar para que haga su obra. Es una imagen bien pobre, pero nosotros no sabemos dónde está el coronavirus. Puede pegarse en cualquier lugar. No sabemos de dónde viene y no sabemos qué puede pasar, si se nos pega, si pasa rápidamente, si solo somos personas que contagian o nos llevan a muerte. Bueno, así es el Espíritu Santo, que si uno deja entrar este Espíritu del resucitado en nuestros hogares, aunque no sepamos de dónde viene, lo importante es constatar su presencia, que existe. Fíjense que esto marca una diferencia incluso en el comportamiento frente a esta pandemia. Quienes reconocen que hay una pandemia que fácilmente se contagia, tienen una actitud mucho más prudente, no solo consigo mismo, sino con los demás. Nosotros tenemos que pedirle al Señor constatar esta presencia del Espíritu, para que aunque no sepamos de dónde viene, sí que nos deje transformar. Y por eso hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo. Y para que esto se provoque, el Señor nos dice que así como la serpiente en tiempos de Moisés iba picando al pueblo de Israel y se construyó este estandarte, cuando yo sea levantado en alto, dice Jesucristo, atraeré a todos hacia mí. El Señor está permitiendo esta pandemia. No es que la quiera, no es que sea un castigo, como se escucha en algunos lugares, un disparate. Jesucristo está permitiendo esta situación para que así como las serpientes mordían al pueblo de Israel y lo obligaban a mirar al estandarte, nosotros también, con una actitud de fe bien concreta, podamos mirar al crucificado que ha resucitado y que nos vaya atrayendo a su vida divina para que pase a través nuestro. Fíjense que hay testimonios tan bonitos de personas que han vuelto a bendecir los alimentos. Mirar al que traspasaron para que sus heridas nos curen. Han vuelto a rezar el rosario en familia. Se preparan para ver estas Eucaristías en sus computadores, en su televisor. Empiezan a rezar un poco más. Y cuando uno deja que Jesucristo se empiece a levantar en cada uno de nuestros hogares, entonces el Señor nos atrae hacia sí y nos regala su vida divina. Hagan la experiencia, recen en familia, comenten un texto bíblico, recen el rosario y ustedes van a ser los testigos primeros en ver cómo el resucitado empieza a irrumpir en sus casas y lo empieza a transformar todo. Esa es la resurrección que la Iglesia necesita. No solo la de Jesucristo, sino que su triunfo sea el nuestro, para que los demás, viendo esta obra que no es de nuestro esfuerzo, de nuestras manos, también puedan dar gloria a Dios. Porque cuando uno se deja atravesar por la vida resucitada de Jesucristo, uno empieza a tener más paciencia, uno empieza a ser más tolerante, uno empieza a amar al otro no con nuestras fuerzas, sino con el amor de Jesús. Y entonces empezamos a ser desde nuestras casas como esa primitiva comunidad del libro de los Hechos. Y viendo los demás cómo se amaban, cómo eran uno, fueron dando gloria a Dios. Que así sea.